¿Alguna vez te has detenido a preguntarte quién eres realmente? Dices que sabes, pero ¿estás seguro? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? ¿Te lo enseñaron? ¿O lo decidiste tú mismo? Hoy nos enfrentamos a una época llena de ruido y distracción, donde todos tienen algo que decir sobre lo que deberíamos ser. Pero ¿quién decide lo que es verdad para ti? ¿Lo que el mundo te ha dado es lo que realmente quieres? La pregunta es simple. ¿Estás viviendo tu vida o simplemente estás siguiendo un guión que alguien más escribió para ti? Sócrates, hace más de 2000 años, cuestionó lo que todos daban por sentado. Él nos instaba a preguntarnos, ¿sabes de qué hablas cuando hablas de sabiduría? ¿O es que simplemente hablas porque otros lo hicieron antes? Quizás nunca te hayas hecho esas preguntas, y es por eso que hoy, en este momento, te invito a detenerte. No con la intención de que encuentres respuestas fáciles, sino para que al menos empieces a preguntarte de nuevo. No te pido que encuentres la respuesta definitiva, pero sí que dejes que la pregunta resuene dentro de ti, porque el solo hecho de dudar de lo que creías saber ya es un paso hacia la libertad. El camino hacia el autoconocimiento nunca es sencillo, pero es el único que te llevará a una verdad que te pertenece solo a ti. Un camino donde no se trata de encontrar respuestas, sino de hacer las preguntas correctas. Así como Sócrates nos enseñó, el que no sabe lo que busca, no entiende lo que encuentra. A lo largo de la vida nos enseñan muchas cosas. ¿Qué hacer, qué decir, qué sentir? Nos dicen qué significa el éxito, qué es la felicidad, qué debemos buscar. Pero ¿quién decide esas definiciones? ¿Quién tiene el derecho de decirte qué está bien para ti? Por supuesto, muchos dirán que somos libres, que vivimos en un mundo lleno de posibilidades. Pero, si miras alrededor, ¿realmente te sientes libre? ¿No es cierto que te han dado las reglas, te han dictado los deseos y tú, sin cuestionarlos, los has adoptado como propios? Sócrates no creía en la sabiduría impuesta desde fuera. Él creía en la sabiduría que nace del interior de cada ser humano, en la introspección y en el cuestionamiento constante. Y es precisamente ese cuestionamiento lo que nos desafía. Nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos, a ir más allá de lo superficial, a sumergirnos en lo profundo de nuestra existencia y de nuestras creencias. Por eso, la primera pregunta que debes hacerte hoy es, ¿quién soy yo realmente? Quizás sientas que esta pregunta es compleja, incluso inalcanzable, pero al igual que Sócrates, te invito a aceptar que la ignorancia no es una debilidad, sino el punto de partida hacia el conocimiento verdadero. Al reconocer lo que no sabemos, comenzamos a abrir las puertas de nuestra mente, permitiéndonos explorar nuevas posibilidades. Esa es la esencia de la sabiduría socrática. Reconocer la propia ignorancia y a partir de ahí buscar la verdad sin miedos ni prejuicios. Al preguntarte ¿quién soy?, no solo estás buscando una respuesta rápida, estás invitándote a un viaje de descubrimiento profundo, un viaje que te llevará a cuestionar todas esas creencias preconcebidas que has asumido como verdades. Porque la verdad no es algo que simplemente se encuentra. La verdad se recuerda, se revela cuando nos atrevemos a mirar más allá de las capas superficiales que la sociedad ha impuesto sobre nosotros. Y entonces, la pregunta inicial se vuelve aún más importante. ¿Eres tú el que ha tomado las decisiones sobre tu vida? ¿O has permitido que otros lo hagan por ti? Sócrates nos recuerda que la vida no es una mera sumatoria de pensamientos ajenos, sino una reflexión constante sobre lo que realmente pensamos, sentimos y queremos. Es por eso que más allá de la superficialidad de las definiciones impuestas, es necesario despojarse de todo lo aprendido para que podamos empezar a vernos tal como realmente somos. Esta es la invitación. No sigas el camino de otros. Haz las preguntas que te desafíen, las que te muevan profundamente, las que te obliguen a confrontarte con lo que realmente eres y deseas. Porque al final, la libertad no es hacer lo que otros esperan que hagas. La verdadera libertad es hacer lo que sabes que es auténtico para ti. La ilusión del saber. Vivimos rodeados de un mar de información
donde se nos bombardea constantemente con ideas, creencias y sabidurías ajenas. El mundo nos ofrece respuestas rápidas, fáciles de consumir, pero ¿te has detenido alguna vez a preguntarte si esas respuestas realmente son tuyas? Es curioso cómo, a lo largo de nuestras vidas, nos vamos llenando de opiniones ajenas. Se nos enseña lo que es correcto, lo que es moral, lo que debemos pensar. Pero, ¿alguna vez nos preguntamos si realmente creemos en eso o simplemente hemos heredado esas ideas como si fueran nuestras? Sócrates, con su método de preguntas, nos desafía a cuestionar todo lo que aceptamos como verdad sin analizarlo primero. Él decía, el hombre que no es capaz de pensar por sí mismo será esclavo de los pensamientos de los demás. ¿Te has convertido tú también en esclavo de las ideas que te han impuesto? Vivimos en una sociedad que valora la rapidez sobre la reflexión. Nos dicen qué comprar, qué decir, cómo actuar. Y lo hacemos sin cuestionarlo, como si eso nos definiera. Pero, ¿qué pasa cuando esa identidad construida no nos hace sentir completos? A menudo, tomamos las creencias de otros como propias, sin darnos cuenta de que muchas de esas ideas son simplemente opiniones prestadas. Nos han enseñado a decir que sabemos, pero ¿sabemos realmente? La respuesta parece obvia, pero cuando te detienes a pensar, te das cuenta de que la mayoría de lo que sabemos es en realidad un cúmulo de fragmentos ajenos que hemos absorbido a lo largo del tiempo. ¿Qué pasaría si, por un momento, dejáramos todo eso de lado y comenzáramos a cuestionarlo? ¿Te atreverías a decir no sé? ¿Te atreverías a admitir que tal vez nunca supiste lo que era la verdadera sabiduría? Porque la verdad es que, para muchos, el mayor obstáculo para el autoconocimiento es el pensamiento adquirido de otros. Y este es un pensamiento que no solo distorsiona nuestra percepción, sino que también nos impide alcanzar nuestra autenticidad. Al aceptar lo que otros nos dicen que es correcto, nos perdemos a nosotros mismos. Nos sumergimos en una ilusión de conocimiento que nos da seguridad, pero que en realidad nos priva de la verdadera comprensión. ¿Qué es el conocimiento? Es mucho más que lo que leemos en libros, más que lo que nos enseñan en la escuela o nos dicen en las redes sociales. El conocimiento verdadero comienza cuando nos despojamos de lo que creemos saber y nos permitimos cuestionarlo todo, incluso a nosotros mismos. Sócrates no creía que el conocimiento fuera una propiedad fija, sino un proceso continuo de descubrimiento. La vida no examinada no vale la pena ser vivida. Este examen de la vida no es fácil, requiere coraje, un coraje que pocos están dispuestos a tener, pero cuando nos enfrentamos a la realidad de que no sabemos nada, empezamos a abrir las puertas a una sabiduría que va mucho más allá de la información superficial. ¿Qué pasa cuando admitimos nuestra ignorancia? En lugar de sentirnos pequeños o débiles, comenzamos a darnos cuenta de que esa es la clave para el verdadero conocimiento. Porque solo al aceptar que no lo sabemos todo, podemos empezar a buscar por nosotros mismos. Y esa es la lección más importante que Sócrates nos dejó, que la sabiduría no es algo que se impone, sino algo que se descubre a través del cuestionamiento constante. La ignorancia no es una debilidad, es el primer paso hacia la libertad de pensamiento. Es el primer paso hacia una vida auténtica. Y entonces, ¿estás dispuesto a cuestionarlo todo? ¿A mirar al espejo y decirte a ti mismo que no sabes? Si lo haces, habrás dado el primer paso hacia el autoconocimiento. Y ese es un paso que te llevará a una vida de verdadera sabiduría. Porque el conocimiento no es algo que se encuentra en los libros, sino en el interior de cada uno de nosotros, esperando ser descubierto, esperando ser recordado. La crisis de identidad moderna. Vivimos en tiempos de constante cambio, y sin embargo muchas personas siguen buscando respuestas en los mismos lugares que han sido marcados como correctos. Pero, ¿quién define lo que es correcto? Nos dicen, ¿qué hacer? ¿Qué pensar? ¿Qué consumir? Nos dicen que debemos seguir caminos preestablecidos, que el éxito tiene una fórmula, que la felicidad se compra con un coche nuevo, una casa grande o una cuenta bancaria llena. Pero, ¿es eso realmente el éxito? La pregunta es,
¿Quién te enseñó lo que debías desear? ¿Quién te dijo qué era la buena vida? Si miramos detenidamente, la mayoría de nuestras decisiones, nuestras aspiraciones, no son más que reflejos de lo que nos han dicho que deberíamos querer. Nos dicen que éxito es tener poder, dinero o reconocimiento. Nos dicen que felicidad es tener cosas. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar si eso es lo que realmente deseas para ti mismo? ¿Qué pasa cuando esa visión del éxito te deja vacío por dentro? ¿Y qué pasa cuando te das cuenta de que, en realidad, no tienes ni idea de lo que significa para ti vivir una vida plena? La crisis de identidad que enfrentamos en la actualidad es precisamente esa. Hemos permitido que las ideas externas definan lo que somos, y al hacerlo, nos hemos alejado de nuestra esencia más profunda. Nos hemos perdido en un mar de expectativas ajenas, de comparaciones, de estándares impuestos. Si miramos a nuestro alrededor, vemos a miles de personas atrapadas en una rutina que no les pertenece, haciendo cosas que no les llenan, buscando validación en lugar de autenticidad. ¿Qué significa realmente vivir? ¿Es vivir cumplir con las expectativas de los demás? ¿O es vivir según tus propios términos, sin miedo a ser diferente? La gran ironía es que, al buscar ser como los demás, perdemos nuestra capacidad de ser nosotros mismos. Nos convertimos en sombras de lo que realmente somos, imágenes reflejadas en un espejo roto que no nos muestran la verdad, sino una versión distorsionada de lo que el mundo cree que deberíamos ser. ¿Te reconoces en esa imagen rota? ¿Te ves en ese reflejo que te ha sido impuesto desde fuera? Si la respuesta es sí, entonces probablemente estés viviendo una vida que no es tuya. Estás siguiendo un camino que no elegiste, sino que te fue dado. Pero, ¿y si pudieras detenerte, mirar hacia adentro y preguntarte, ¿qué quiero realmente para mí? La verdadera crisis de identidad no radica en no saber quién eres, sino en no permitirte ser quien realmente eres. La identidad moderna está fragmentada. Nos han dicho que el éxito es tener, que la felicidad es un destino, pero en ese proceso hemos olvidado lo más importante. La vida no es un lugar al que llegar, sino un viaje que hacer. Es un viaje donde el propósito no se encuentra en las expectativas ajenas, sino en el descubrimiento constante de uno mismo. ¿Qué harías si decidieras que ya no vas a seguir los dictados del mundo? ¿Qué harías si, por una vez, decidieras ser verdaderamente tú? La respuesta es aterradora para muchos, porque vivir auténticamente requiere valentía. Requiere mirar al mundo a los ojos y decir, no necesito tus definiciones, soy suficiente tal y como soy. Pero ¿por qué es tan difícil hacer esto? Porque en nuestra búsqueda de pertenecer, hemos olvidado que lo que realmente necesitamos no es ser aceptados por los demás, sino ser aceptados por nosotros mismos. ¿Qué pasaría si, en lugar de seguir los caminos preestablecidos, nos atreviéramos a crear el nuestro propio? ¿Qué pasaría si, en lugar de luchar por encajar, simplemente decidieras ser quien realmente eres? La crisis de identidad moderna es una invitación a despertar, a dejar de vivir bajo las sombras de las expectativas de otros y empezar a construir nuestra propia luz. Sócrates nos enseñó que la vida auténtica no es aquella que se ajusta a los estándares de la sociedad, sino aquella que se vive de acuerdo con la verdad interna de cada uno. Conócete a ti mismo fue su mandato más grande, y eso sigue siendo el reto más profundo que enfrentamos hoy en día. Conocernos a nosotros mismos en medio de un mundo que constantemente nos dice quién debemos ser. Es hora de dejar atrás las máscaras. Es hora de hacer las preguntas que realmente importan, para que podamos finalmente empezar a vivir de una manera que sea verdaderamente nuestra. La guerra interior. Imagina por un momento que tienes un espejo frente a ti. ¿Qué ves? ¿Ves la imagen que esperas, la que el mundo quiere que veas, o ves la imagen verdadera de quién eres en realidad? El problema es que, a menudo, lo que vemos no es lo que somos, sino lo que nos han dicho que seamos. En este mundo el ruido nunca cesa. Las voces externas, las expectativas ajenas, nos hablan constantemente, y en su constante eco nos perdemos, olvidando nuestra verdadera esencia.
¿Te has dado cuenta de cuántas veces has actuado como si fueras otra persona? ¿Cuántas veces has usado una máscara, no porque quisieras, sino porque creíste que debías hacerlo para encajar, para ser aceptado, para ser válido? ¿Qué pasaría si pudieras quitarte esa máscara y ver, por un momento, quién eres realmente? Esa es la guerra interior, el conflicto entre el yo verdadero y el yo fabricado. Es una batalla que todos libramos en el fondo de nuestro ser. Por un lado está el yo auténtico, lleno de deseos, sueños y pasiones genuinas. Por el otro está el yo que hemos construido, ese personaje que proyectamos al mundo para recibir aprobación, para adaptarnos a las normas sociales, para ocultar nuestras vulnerabilidades. Y la lucha es constante. El yo verdadero quiere brillar, pero el yo fabricado teme la exposición, teme el rechazo. La sociedad, a lo largo de los años, ha alimentado ese miedo, diciéndonos que la vulnerabilidad es debilidad, que lo que realmente somos no es suficiente. Nos enseñan que tenemos que ser alguien, cumplir con una imagen idealizada, una imagen de éxito y perfección que jamás será alcanzada. ¿Pero realmente quieres seguir luchando por algo que no eres? ¿Realmente te sientes feliz con esa vida que te has obligado a vivir? ¿O es solo una huella de lo que el mundo espera de ti? La guerra interior no es algo que se pueda resolver de inmediato, porque implica un proceso de reconocimiento, de aceptación, de liberación. Pero ¿qué pasa si, por un momento, dejas de luchar contra ti mismo? ¿Qué pasaría si te permitieras ser vulnerable, auténtico, imperfecto? Imagínate vivir en paz con quien realmente eres. Esa paz solo llega cuando dejamos de escuchar las voces externas y empezamos a escucharlas de nuestro interior. Solo cuando dejamos de temer al rechazo y empezamos a amarnos en nuestra totalidad. Pero no es fácil. El miedo al rechazo, al juicio, es un sentimiento profundamente arraigado en nosotros. La sociedad nos ha enseñado que para ser valiosos debemos ser perfectos, pero la perfección es solo una ilusión. El verdadero valor reside en la autenticidad. Sócrates lo entendió cuando dijo: "No puedo enseñar nada a nadie, solo hacerles pensar". Y esa es precisamente la clave: pensar. Pensar profundamente sobre quién somos y por qué nos comportamos como lo hacemos. Pensar sobre las máscaras que usamos, las falsas creencias que nos limitan, y tener el coraje de dejarlas ir. Solo cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos y comenzamos a vivir nuestra verdad, podemos encontrar la paz interior que tanto anhelamos. El yo verdadero es como una llama en el corazón de cada uno de nosotros. Siempre ha estado ahí, esperando ser descubierto. Pero esa llama no puede brillar cuando estamos cubiertos por las sombras de las expectativas ajenas. Solo cuando dejamos caer esas sombras, solo cuando nos quitamos la máscara, podemos dejar que nuestra luz interior se haga visible al mundo. Y entonces, la guerra interior cesa. Ya no hay lucha entre lo que somos y lo que pretendemos ser. Solo hay aceptación, solo hay paz. La autenticidad es la única victoria que realmente importa. ¿Estás dispuesto a dejar que tu luz brille? ¿Estás dispuesto a dejar de luchar contra tu verdadero ser y simplemente ser quien eres? El viaje hacia la autenticidad puede ser largo, pero comienza con un simple paso. El paso de ser honesto contigo mismo, de aceptar que no necesitas ser perfecto, solo ser tú. Es hora de rendirse, pero no ante el miedo, sino ante la belleza de ser verdaderamente quien eres. El bucle emocional y la repetición poética. ¿Y si todo lo que crees saber no es verdad? ¿Qué pasaría si al mirar dentro de ti descubrieras que has estado viviendo bajo un velo de ilusiones? ¿Y si, por un momento, pudieras dejar ir todo lo que creías saber sobre ti mismo y empezar de nuevo? La verdad es que cada día estamos atrapados en un bucle emocional, repitiendo los mismos pensamientos, las mismas creencias, las mismas acciones. ¿Alguna vez te has detenido a observar los patrones que se repiten en tu vida? Las decisiones que tomas, las emociones que sientes, los miedos que enfrentas, ¿no parecen siempre surgir de un mismo lugar? Te pregunto de nuevo, ¿y si todo eso
todo lo que repites una y otra vez, no fuera más que un reflejo de lo que te han enseñado, de lo que otros han esperado de ti, porque es fácil caer en el bucle de la repetición. Es fácil seguir el flujo de la vida sin cuestionar por qué estamos aquí, qué estamos haciendo o por qué nos sentimos insatisfechos. Es más fácil seguir adelante que detenerse a preguntar, ¿realmente estoy viviendo de acuerdo con mi verdad? ¿Pero quién te dijo que eso era verdad? Esa es la pregunta que debemos hacernos, porque la mayoría de las veces no estamos viviendo nuestras propias vidas. Estamos viviendo la vida que nos han dictado otros, los medios, la sociedad, nuestras familias. Nos han dicho qué debemos hacer, qué debemos desear, cómo debemos sentirnos, cómo debemos comportarnos. Pero, ¿te has detenido alguna vez a preguntarte si eso es realmente lo que tú quieres? Si esa vida que estás viviendo es la que verdaderamente te llena. Es difícil escapar de este bucle, porque el miedo nos mantiene prisioneros. El miedo a la soledad, el miedo al fracaso, el miedo a la desaprobación. Nos aferramos a las creencias que nos han dado, porque son las que conocemos, las que nos dan seguridad. Pero, ¿y si nunca cuestionaste esas creencias? Si nunca lo hiciste, ¿realmente fue tu elección? La repetición es como una trampa invisible que nos mantiene estancados, atrapados en un ciclo que parece no tener fin. Pero, ¿qué pasaría si decidieras romper con ese ciclo? ¿Qué pasaría si al escuchar esa voz interna, decidieras por fin dejar de seguir lo que otros te dicen y empezar a seguir tu propia verdad? Y aquí está la clave. No se trata de tener todas las respuestas. Se trata de ser capaz de preguntarte, de cuestionar todo lo que has dado por sentado. Porque en el momento en que empiezas a preguntar, ya estás abriendo la puerta hacia el cambio. Sócrates nos mostró que el conocimiento no es algo que se nos da, sino algo que se descubre. La verdad no se impone, se revela. ¿Estás dispuesto a abrir esa puerta? ¿Estás dispuesto a entrar en el mundo de la incertidumbre para encontrar tu propia verdad? Cada pregunta es un paso hacia la liberación. Cada vez que te detienes a cuestionar lo que has aceptado, estás rompiendo las cadenas que te atan al pasado. ¿Qué pasaría si todo lo que repites todos los días fuera solo una mentira que te has contado a ti mismo? ¿Y si pudieras dejar ir esa mentira y empezar a vivir de una manera auténtica, sin miedo, sin máscaras, sin expectativas ajenas? La repetición poética es el camino fácil, el camino que no requiere esfuerzo, pero también es el camino que nos mantiene dormidos. Solo cuando decidimos salir de ese bucle, solo cuando decidimos ser verdaderamente conscientes, podemos comenzar a vivir de manera genuina. La vida no es un ciclo de repeticiones sin fin. La vida es un constante flujo de aprendizaje, de descubrimiento, de cambio. Y solo tú tienes el poder de decidir qué camino seguir, qué vas a hacer. ¿Vas a continuar repitiendo lo que otros te dicen que hagas? ¿O vas a empezar a vivir según tu propia verdad? Es hora de romper con la repetición. Es hora de liberarte, porque al final, la única repetición que vale la pena es la que eliges para ti mismo. La repetición de ser fiel a ti mismo. La repetición de vivir según tu esencia. La confrontación socrática. Dices que eres libre, pero ¿puedes sentarte en silencio sin necesidad de ser visto? ¿Puedes ser tú mismo sin que el mundo te apruebe? La libertad no es hacer lo que te plazca en cada momento, como nos quieren hacer creer. La verdadera libertad radica en ser capaz de ser tú mismo sin depender de la validación externa, sin estar atado a los juicios de los demás. Pero puedes hacerlo. Puedes estar solo con tu propio ser sin sentir que necesitas el aplauso del mundo. La libertad comienza cuando dejamos de buscar la aprobación de los demás y nos dirigimos hacia nuestra verdad interior. Sócrates, con su método de preguntas, siempre buscaba desmantelar las falsas creencias. Nos retaba a cuestionar la aparente certeza con la que nos enfrentamos al mundo. Y hoy, yo te invito a hacer lo mismo. Te invito a que te enfrentes a tus propias creencias, a tus propios miedos, a las capas que has acumulado a lo largo de los años. ¿Realmente amas a las personas que te rodean? ¿O acaso amas la idea de lo que esas personas representan para ti? Te preguntas si amas
Pero ¿qué parte de esa persona estás amando realmente? Amar no es lo mismo que necesitar. Amar no es lo mismo que depender. Amar es ser capaz de ver al otro tal como es, sin expectativas, sin ataduras, sin temor al rechazo. Pero ¿cuántas veces has confundido el amor con el miedo al abandono? ¿Y cuántas veces has estado buscando amor no porque lo necesites, sino porque temías la soledad? Al igual que Sócrates, te invito a mirar más allá de lo superficial, a dejar de lado las respuestas fáciles y comenzar a confrontarte con la verdad más incómoda, que tal vez lo que creías saber sobre el amor, sobre la vida, sobre ti mismo no es verdad. ¿Qué harías si pudieras sentarte en silencio y ser suficiente para ti mismo? ¿Qué harías si dejaras de necesitar ser validado por los demás y comenzaras a ser tú sin miedo? La sociedad nos ha enseñado a vivir con máscaras. Nos ha enseñado que el amor, la aceptación y la libertad dependen de lo que los demás piensen de nosotros. Pero eso no es amor. Eso no es libertad. La verdadera libertad es cuando te quitas esas máscaras y te permites ser vulnerable, ser auténtico, sin necesidad de que nadie más lo apruebe. ¿Qué pasaría si, por una vez, pudieras ser tú mismo sin miedo a ser rechazado, sin necesidad de impresionar? ¿Serías feliz al encontrar tu verdadera esencia? O más bien, temerías lo que descubrirías al mirarte sin las máscaras que te has puesto a lo largo de los años. Sócrates decía, conócete a ti mismo. Pero ¿cómo podemos conocernos si vivimos toda nuestra vida actuando según lo que los demás esperan de nosotros? La verdadera pregunta es, ¿quién eres cuando te quitas esas expectativas ajenas y simplemente te permites ser? Y cuando encuentres esa respuesta, te darás cuenta de que la verdadera libertad no es hacer lo que quieras, sino ser quien eres, sin miedo a las consecuencias. Es hora de confrontar esas preguntas incómodas. Es hora de cuestionar esas creencias que creías firmes y empezar a ver las cosas desde una nueva perspectiva. La libertad está ahí, esperando ser descubierta. Pero primero tienes que ser valiente, valiente para enfrentarte a ti mismo, valiente para vivir tu verdad. Y esa es la única forma en la que podrás encontrar paz. Porque, al final, la verdadera libertad no es externa, no es un derecho que te otorgan los demás. La verdadera libertad está dentro de ti. El colapso del ego. ¿Qué sucede cuando todo lo que creías saber se desmorona? ¿Qué sucede cuando ya no te aferras a las definiciones externas de lo que eres y te enfrentas a la verdad desnuda de tu propia existencia? Ese es el momento del colapso del ego. La imagen que has construido de ti mismo, las expectativas que has cargado durante toda tu vida, comienzan a desvanecerse. ¿Y sabes qué? No se siente como una derrota, sino como un despertar. Un despertar al hecho de que, tal vez, todo lo que pensabas que sabías no era más que una capa superficial que cubría tu verdadera esencia. ¿Te has dado cuenta de cuántas veces has vivido bajo el peso de lo que pensabas que debías ser, en lugar de lo que realmente eres? El ego, esa construcción que has creado para protegerte del mundo, empieza a desmoronarse cuando te permites ser vulnerable. Sócrates nos decía que al enfrentarnos a la ignorancia, nos acercamos a la sabiduría. Pero ¿cómo te sientes cuando aceptas que no sabes nada, que no eres quien pensabas que eras? Ese es el punto de quiebre. El ego, esa necesidad de control, de aprobación, de identidad, comienza a perder poder. Y en ese espacio vacío, la verdadera esencia puede emerger. El colapso del ego no es una pérdida, es una liberación. Es liberarte de la necesidad de ser perfecto, de la necesidad de cumplir con las expectativas ajenas, de la necesidad de llenar el vacío con cosas, con títulos, con etiquetas. Al destruir la imagen que tenías de ti mismo, abres el camino para encontrar lo que realmente eres. No lo que el mundo te ha dicho que eres, sino lo que tú, en lo más profundo de tu ser, eres. La verdadera sabiduría comienza cuando dejas de aferrarte a esas máscaras, cuando dejas de temerle a la vulnerabilidad y aceptas que no tienes todas las respuestas. La mayor parte de nuestra vida está dedicada a la construcción de un yo que, a menudo, ni siquiera es el nuestro.
Nos han enseñado que debemos ser fuertes, exitosos, invulnerables. Pero esas son solo ideas prestadas. Ideas que nos distancian de nuestra verdadera naturaleza. ¿Qué pasaría si aceptaras por un momento que no tienes que ser todo eso? ¿Qué pasaría si, por un momento, dejaras caer todas esas expectativas y te permitieras ser simplemente tú, con todos tus miedos, tus inseguridades y tu humanidad? El ego, en su lucha por sobrevivir, construye una historia falsa, una historia que te aleja de tu verdadero ser. Pero esa historia, esa imagen que tienes de ti mismo, está basada en miedos, no en verdades. Al colapsar el ego, no pierdes nada. Más bien te liberas. Te liberas de la presión de ser alguien que no eres y te permites ser quien realmente eres, imperfecto, vulnerable, pero sobre todo auténtico. Y es en ese colapso donde comienza la verdadera transformación. Dejar ir el ego no significa perder tu identidad. Significa descubrir la identidad que siempre estuvo allí, oculta bajo capas de expectativas ajenas. Es un proceso doloroso, sí, pero es necesario, porque como dijo Sócrates, la vida no examinada no vale la pena ser vivida. Y al examinar tu vida, al despojarte del ego, te encuentras con la verdad que ha estado esperando ser reconocida. La verdad de que lo que realmente eres no se encuentra en lo que tienes o lo que haces, sino en tu ser más profundo. Al final, el colapso del ego te lleva a la paz, porque la paz solo se encuentra cuando dejas de luchar contra ti mismo, cuando dejas de intentar ser alguien que no eres, y comienzas a aceptar quién eres en verdad. Así que, ¿estás listo para dejar caer esa máscara? ¿Estás listo para aceptar que no tienes que ser perfecto, solo auténtico? El viaje hacia la verdadera libertad comienza cuando aceptas tu propia imperfección, cuando abrazas tu humanidad sin miedo, y solo entonces podrás experimentar la verdadera paz que viene de ser tú mismo. Invitación a la autenticidad. Al final del camino, cuando ya no hay más máscaras ni expectativas ajenas, ni luchas internas, surge una verdad fundamental. La autenticidad es la única forma de encontrar la paz. Es en la verdad desnuda, en la vulnerabilidad aceptada, donde realmente podemos conocernos, y es un proceso profundo, una invitación a vivir sin las certezas de antes, a caminar en la incertidumbre sin temor,